Son las 8 horas con 16 minutos. Vamos a hacer un nuevo intento con el doctor Enrique Santos, ex académico de la Universidad de Cuenca y ex vocal del Consejo de Educación Superior. Doctor Santos, a ver si nos está escuchando. Muy buenos días, Gustavo. Perfecto. Ahora sí, superado el problema Hemos técnico. tenido que cambiar de sistema. Algún problema tuvimos, Sí, no, lamentablemente. pero Bien, perfectamente, ahora sí, ya. perfecto y claro. Habíamos hecho una reseña de los fundamentales sucesos que se han dado a partir de octubre del 2023 tras el ataque de Hamas a Israel y esta secuela de sangre que ha ido creciendo ahora en forma práctica de manera unilateral con el ataque permanente de Israel. Incluso después de un acuerdo de paz, Israel siguió atacando y se suman día a día decenas, en ocasiones centenares de muertos en una situación que prestigiosas organizaciones que fueron creadas justamente para trabajar, para contribuir a la paz mundial como Naciones Unidas, están ya investigando y están dando incluso declaraciones de lo que está sucediendo allá en la franja de Gaza. Definiciones de genocidio han sido dadas ya por algunos colaboradores de Naciones Unidas en las secciones que hacen un seguimiento cercano de lo que sucede allá. Queríamos en esta mañana conocer su punto de vista, su opinión y diagnóstico sobre este gravísimo conflicto que día a día va llamando más la atención del mundo. Bienvenido nuevamente. Sí, muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo recuerdo muy bien que conversamos con usted, con su prestigiosa estación, pocos días después de que se inició el ataque, ¿no? Y quiero retomar un par de puntos que hablé ahí. El primero era el tema de dónde había salido Hamas. A mí me parece clave. Hamas fue una organización que había sido financiada en sus orígenes por el propio Estado israelí. En el momento en que conversamos, Gustavo, hace año y medio prácticamente, decíamos que era una hipótesis. Ahora que se han desclasificado documentos que han hablado generales y exgenerales israelíes y que para completar esto, el propio ministro Netanyahu lo dijo públicamente hace poco. Jamás fue financiada originalmente como un intento de desarticular a la OLP en los años 70 y 80 y la actual autoridad palestina. Ya no hay dudas de eso. Me ciño a lo que dice el ministro Netanyahu en medios oficiales, no lo he sacado de cualquier lugar. Él señala que efectivamente hasta antes del ataque se canalizaban aproximadamente 30 millones de dólares mensuales a Hamas desde Qatar. Ese era un acuerdo que había. Bien, eso para no ponernos en el plano ético de decir quién es el malo y quién es el bueno, ¿no es cierto? Aquí hay un problema bastante grave, un problema en donde la visión geopolítica de Israel ha llevado a esto, porque fue Israel quien creó, en aras de debilitar supuestamente a la OLP y a la autoridad palestina, quien creó a Hamas, y en un momento dado la autoridad palestina efectivamente se debilitó, Hamas tomó el control y la posición de Hamas ha sido una posición totalmente intransigente desde el punto de vista de las soluciones diplomáticas internacionales, que era la creación de dos estados, etcétera, etcétera, terminó, en mi opinión, terminó siempre haciéndole el juego al sionismo, es decir, a la posición política que considera que Israel tiene el derecho a utilizar ese territorio por razones que descansan en textos sagrados y no por razones geopolíticas. Visto eso, que no hay que perderlo, evidentemente y al margen de eso, hemos llegado a una situación que es insostenible. 54.000 muertos, de los cuales Las, son las 16.000. cifras dicen que son muchísimos más. Esto es lo que está oficialmente, ¿no es Así es. cierto? El mínimo. Hay cálculos que llegan hasta 80.000 muertos. Entonces a mí me gusta trabajar siempre con el piso, ¿no? Para lo que hay acuerdo. ¿No? Hay acuerdo, lo aceptan inclusive los israelíes, 54.000 muertos, posiciones, obviamente, otra fuente señala que son 80.000.
De ellos son 16.000 niños, son 36.000 mujeres y niños, es decir, son combatientes no civiles. Se habla de que han sido eliminados en la terminología militar una cantidad determinada de militantes de Hamas, de los cuerpos militares de Hamas, pero se reconoció hace pocos días que esos militantes asesinados o muertos en combate habían sido ya, perdón por la expresión, repuestos. ¿No? O sea, habían sido reemplazados por nuevos soldados, entonces no se ha logrado eso. La situación ha llegado a tal nivel, y aquí es donde a mí me preocupan las cosas, que si bien se están cocinando acuerdos, todos los acuerdos, o la mayoría de los acuerdos, se basan en un supuesto. La Unión Europea, que al fin se decidió a meter, a opinar y a meter las manos en esto, básicamente por la presión de España, lo cual personalmente lo considero muy bien. eh, en este caso decía la sociedad europea, las sociedades, los mismos Estados Unidos inclusive, ya vamos a ver cómo, se han decidido a intervenir en términos de que no se puede seguir manteniendo esta situación de genocidio, ya se habla abiertamente de genocidio, efectivamente. Alemania, que era un país que por su pasado, por su sentimiento de culpa con respecto a los judíos, había siempre tratado de no inmiscuirse en esto, ya se unió a las voces que sostienen que hay que detener lo que se considera, bueno, ellos lo dicen políticamente, hay indicios de genocidio, ¿no? Ujú. No van a decir abiertamente, hay genocidio. Se han sumado estas voces y Estados Unidos mismo, que le interesa obviamente a Trump, le interesan los negocios, ve cómo los negocios no van a prosperar, los negocios los negocios en el Oriente Medio no van a prosperar mientras siga habiendo esta situación. Los árabes, fundamentalmente, usted sabe, Egipto, Qatar, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, no van a apoyar que continúe el ataque de Israel y Estados Unidos se ha visto obligado a tratar de intermediar. Esa es la situación, así grosso modo, al día de hoy en términos geopolíticos. ¿Puede eventualmente esto transitar a un conflicto regional? ¿Hay esa posibilidad? Y al mismo tiempo sería ese el contrapeso para que eventualmente Israel pueda detener esta arremetida. Bueno, yo creo que conflicto regional ya hay. Lo que pasa es que es lo que llaman algunos militares conflicto de baja escala, ¿no? Mire, Egipto, Qatar son intermediarios directamente en este proceso, junto con la Unión Europea, en la propuesta que hizo el, un miembro de la CIA, ¿no? Que ha trabajado, eso es interesante, un delegado de la CIA que ha estado trabajando en la mediación por parte de los Estados Unidos, se plantea que sea Egipto, Qatar y las Naciones Unidas quienes hagan de mediadores y quienes asuman temporalmente el control de Gaza una vez que se termine el conflicto en 60 días, según hace esta propuesta que todavía está sobre la mesa. Entonces, en mi opinión, ya hay un involucramiento, están definidas posiciones, excepto Turquía e Irán, todos los países árabes respaldan la salida pacífica, en este caso la planteada por los Estados Unidos, pero lo plantean bajo la dirección de la autoridad palestina. El problema es que la autoridad palestina existe parcialmente. Siempre Israel dijo, nosotros apoyamos, antes, no me refiero ahora, nosotros apoyamos una salida en donde la autoridad palestina tome el control. Pero mire, donde la autoridad palestina tiene el control formal, que es Cisjordania, ha habido desde el 7, desde el año 2023, ha habido ya más de 1.000 muertos civiles palestinos. Y se han dado también ataques de los colonos de Cisjordania, son mucho más violentos, mucho más nacionalistas, sionistas, o sea, ultrarreligiosos que los del resto de Israel. Entonces, el ejemplo de que Cisjordania, así funcionaríamos como funciona Cisjordania, ha perdido fuerza porque sin estar involucrados directamente tenemos ya 1.000 muertos palestinos. Y se han ampliado, usted sabe, se han ampliado los asentamientos de colonos judíos. 20 asentamientos en los últimos Así es. tiempos, una cifra absolutamente inusitada que no tiene ningún respaldo, ni siquiera por los propios Estados Unidos. Insisto, Trump, los business primero, los negocios primero, y él no puede
perderse la oportunidad de tener acuerdos con los países de los petrodólares. Entonces Israel empieza en ese sentido a operar de una manera que no le resulta tan funcional a los Estados Unidos. Claro. Yo personalmente sí Veamos lo en veo este de esa forma. punto, por favor, Enrique, la posición de Israel, lo que hemos ido informando y conociendo en esta semana. En esta misma semana se tomó una decisión allá en el gabinete de Israel de solidificar esos 22 enclaves, hablaban que serían definitivos, que realmente no tienen precedentes en la historia. Por otra parte, también señalaron que el posicionamiento o la posesión ya como territorio de Israel sería irreversible. Y además hicieron un llamado para incrementar las acciones de carácter militar, incluso a un punto en el cual en el propio Israel han surgido voces señalando de que van a tener allí otro conflicto interno con la población que está empezando a tener también una resistencia y el cansancio, el agotamiento de esas fuerzas de defensa de Israel. Y un tercer tema que también ha estado en la agenda en esta semana, entre las declaraciones oficiales de Israel, esas declaraciones de Netanyahu de que todo esto apunta a que se cumpla ese sueño, decía, del presidente norteamericano Donald Trump de convertir a la Franja de Gaza en esa riviera y significa esto también la expulsión total de los habitantes de la Franja de Gaza a algún otro país. Temas que han sido parte de la agenda informativa internacional en esta semana. Yo tomaría las palabras de, no recuerdo bien, de un viejo diplomático estadounidense que dijo que los Estados Unidos no tenían amigos sino intereses. Es decir, evidentemente en el conflicto regional con Irán, básicamente en los últimos años, Israel ha sido y seguirá siendo sin duda el mejor aliado de los Estados Unidos. Pero si usted ve las oportunidades de negocios que se abrieron en esta última visita de Trump por Medio Oriente, en que dicho sea de paso, recordemos que ni siquiera pasó por Israel, ¿no? Lo cual dentro de las posiciones más proestadounidenses sí causó un poquito de escozor dentro de Israel. Eso fue una señal clara. O sea, él no es que sea antisionista, no es que esté por los derechos humanos, insisto, es un tema de negocios. Y los negocios implican que si todos los estados de la región árabes, sin excepción, están planteando que tiene que detenerse el genocidio, uno, dos, todos están planteando el reconocimiento de los dos estados y por lo tanto que se conserve el estatuto de Gaza, aunque todos dicen que no sea con Hamas, sino con la autoridad palestina. Bueno, eso significa que en este momento concreto los intereses de el gobierno de los Estados Unidos no están coincidiendo en este punto con los de Israel. Por eso Israel está, todo lo que usted señala es verdad, Israel está actuando en una política de hechos consumados, es decir, dos ejes territoriales. Por un lado, está clarísimo que ellos quieren tener el control del norte de Gaza, parece que apuntan a eso. Ayer justamente, o esta mañana, veíamos como el último hospital que quedaba en el norte de Gaza, fue tomado por los israelíes. Los médicos y los pacientes dicen que entraron a negociar y les dijeron salgan porque los vamos a matar. Muchos no querían salir hasta que empezaron a bombardearlos y por teléfono les obligaron a salir. Entonces, no hay este rato un solo hospital habilitado en el norte de Gaza. Y por otro lado, lo que a mí me parece que es lo fundamental para Israel, este rato no es tanto Gaza en el sentido geopolítico, sino más bien Cisjordania. Es decir, Israel a lo que apunta, en mi opinión, el gobierno sionista que tiene Israel, para no generalizar, a lo que apunta es a tener el control total de Cisjordania y en el largo plazo generar una situación de control territorial por parte de los colonos y del ejército que impida que si en algún momento dado se consuma el tema de los dos estados, en ese estado palestino no esté incluido el territorio de Cisjordania y, sobre todo, lo más importante, lo que es Jerusalén Este. Los territorios que usted habla, lo más importante es lo que se llama la zona E1. La zona E1 es la zona cercana a Jerusalén Este y eso es una indicación de que están apuntando a tomar el control de Jerusalén Este. Ellos podrían ceder, yo creo, el tema de Gaza, de Gaza Centro y Gaza Sur,
lo que les interesa es Cisjordania. Yo creo que están apuntando allá a una política de hechos consumados, es decir, cuando se firme finalmente el acuerdo, que creo que va a firmarse en algún momento dado, a corto o mediano plazo, ellos tendrían ya el control de Cisjordania total y por lo tanto eh, evitarían que una nueva negociación de los dos estados incluya a Cisjordania y a Jerusalén Este como parte del posible Estado palestino. Sin embargo, yo insisto, el problema sigue siendo que la propuesta de todos los países, dicho sea de paso, eh, de todos los países, excepto ya dije Irán y Turquía, incluido China, incluido Rusia, la propuesta es que la AP, o sea, la Autoridad Palestina, lo que se formó luego de la extinta OLP, tome el control, lo cual es prácticamente imposible porque la Autoridad Palestina ha perdido la legitimidad ante la mayor parte de los electores y ante la mayor parte de la población palestina que lo ven como eh, lo dijo un dirigente de Hamas, lo ven como una fuerza que ha claudicado, se ha rendido frente a la propuesta de Israel. ¿Qué dice la Liga de los países árabes ante todo esto? Usted señala que el conflicto regional está y ha dado, pero con características muy atenuadas, pero ¿cuál es la posición de los países árabes? Y yo digamos, la puedo analizar más bien individual porque no se ha pronunciado, ¿no? Al menos en los últimos tiempos no se ha pronunciado la Liga Árabe. Usted ve que los dos países activos, absolutamente activos del área árabe, no del área musulmana chiita, que sería Irán, o del área musulmana laica, que sería Turquía, los países que todavía tienen estados con bastante presencia religiosa, están del lado de firmar el acuerdo, pero no reconocer a Hamas como quien debe gobernar. Y, Egipto es el más importante, me parece. Egipto es el más importante porque tiene frontera común con Gaza. Y para los egipcios, claro, es un tema geopolítico, pero también es un tema de un potencial desastre humanitario. Recuerde que Egipto siempre se negó y se seguirá negando a la propuesta de Trump, que no la ha vuelto a plantear, dicho sea de paso, de hacer, ¿no es cierto?, una especie de balneario de Gaza, porque eso significaría que los gazatíes se irían a Egipto. Y la propuesta en donde no hay negociación, la línea roja para Egipto es no permitir que los gazatíes ingresen a Egipto. No quiere que esto sea un segundo Líbano, una segunda Jordania. No quiere refugiados palestinos que se queden en su territorio. El otro país que juega mucho es Qatar, ¿no? Porque Qatar inclusive hasta hace algún tiempo estuvo manteniendo financiamiento a Hamas. Actualmente parece que ha revisado la posición y Qatar tampoco acepta que los palestinos sean exilados. O sea, eso como que le ha puesto a Trump ante una situación de, lo que dije, no es problema de amigos, sino de intereses. Yo creo que están entendiendo que es imposible sacar a los gazatíes de ese territorio. Y a esto yo agregaría un país que no estamos tomando en cuenta, Siria. Es un país árabe. Siria acaba de tener hace relativamente un cambio bastante importante en términos no solo de gobierno, sino de Estado. Está siendo gobernado por fuerzas que siempre estuvieron en la oposición, fuerzas que se llaman técnicamente salafistas, ¿no? El actual presidente de Siria es salafista, es decir, son de las corrientes musulmanas más radicales que existe. Obviamente el presidente de Siria ya abandonó las armas, ahora sale con corbata, con terno, el pelo cortado para reunirse con los delegados de Trump. Pero ellos, por ejemplo, son abiertamente anti-Hamas y anti-yihad islámica, que es otro brazo armado que existe por parte de Palestina. Entonces, esto realmente cerca, digamos, rodea a Israel y a Palestina de las posibilidades de un triunfo de la propuesta de expulsión de los palestinos del territorio de Gaza. El Líbano. El Líbano quedó totalmente desarticulada Hezbollah, creo que eso fue un error político-militar, bueno, que se puede hablar en otro momento, que hicieron sus dirigentes, no midieron bien lo que estaba ocurriendo, la correlación de fuerzas, pero en este momento ellos no están operativos militarmente. Tan es así que el gobierno actual
de Líbano, que ha sido siempre un gobierno, usted sabe, tripartita, ¿no? Siempre funcionando con tres facciones político-religiosas, se ha planteado el desarme de Hezbollah y el desarme de cualquier grupo de los desplazados palestinos en su territorio. Entonces, pero la condición es no a la salida de más Ya. palestinos de Gaza. Hablemos de otros actores. Eh, Estados Unidos está claro, tiene su interés allí para asegurar una presencia en Medio Oriente, facilitando el Así. monitoreo de la región. Allí está esos coqueteos con Arabia, incluso con el regalo de un avión al polémico presidente norteamericano. La Unión Europea, que tiene una especie de despertar en estos últimos días, como usted ha señalado, pero también están allí otras potencias globales que tienen intereses como Rusia y China. ¿Cómo se encuentra la situación con respecto a las grandes potencias? Bueno, Rusia y China, Rusia, digamos, siempre apoyó en el pasado, todos lo sabemos, cuando era Unión Soviética, ¿no? Siempre respaldaron a la ULP. Y en ese sentido, la política del, al menos hablo de los gobiernos de Putin, porque hubo ese interregno con Yeltsin que no sabíamos qué pasaba, siempre ha sido de mantener el tema de los dos estados, o sea, reconocer a Israel. Recuerde que hay muchos judíos azerbaiyíes, ¿no es cierto? Judíos de origen de Europa del Este que pasaron a vivir a Israel, entonces Rusia no va a pelearse, por decirlo así, con Israel porque ahí hay representación de ciudadanos de doble ciudadanía, ¿no? Rusos e israelíes, y hay buenas relaciones en ese sentido, pero al mismo tiempo Rusia no ha roto, afortunadamente, con su política de apoyo a la tesis de los dos estados, pero ellos no reconocen a Hamas, hablan de que Hamas es una fuerza terrorista, al menos el gobierno de Putin, y piden que la salida sea con la autoridad palestina. China siempre, ya sabe usted, tiene perfil más bajo en los temas geopolíticos, todo lo que sea temas arancelarios, tecnológicos, ellos van a estar peleando así con uñas y dientes. Pero en temas geopolíticos, China no está interesado, parece que ese es su modelo en los próximos años al menos, de no aparecer como un actor de incidencia geopolítico-militar. No le interesa eso. Ellos sostienen, están dispuestos, de lo que hemos leído también, estarían dispuestos a ayudar en este fondo de reconstrucción de que mínimo son 52.000 millones de dólares, ¿no? Que se necesitarían para reconstruir Gaza. Ellos estarían interesados en eso, pero siempre se mantienen en la misma política, ¿no? La política es apoyamos, pero con la autoridad palestina gobernando la región, que yo creo que ese es el problema de fondo para una solución acá. ¿Qué decir sobre ese proyecto de Donald Trump, indescifrable como él solo? Esa idea de convertir a Gaza en esa riviera de Oriente Próximo o del Medio Oriente, que fue propuesta por Donald Trump, que implica también el éxodo del pueblo palestino, de los habitantes de Gaza, tema que recordaría esa expulsión del año de 1948 con la Nakba, cuando alrededor de unos 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares debido a la creación del Estado de Israel. Bien, retomo un punto para no olvidar lo que usted Ujú. señala. Yo pienso que lo que está haciendo Israel actualmente es una segunda Nakba. Lo que quieren ellos hacer ahora es terminar con lo que iniciaron en 1948, que no se pudo terminar, y de alguna manera lo han logrado, ¿no? Eso como punto de entrada acá. Lo segundo, en el corto plazo, es decir, en el corto plazo, de aquí hablando a un año, yo diría, ¿no es cierto? No veo viabilidad a la propuesta financiera turística y distópica de Trump, ¿no? De hacer una, un gran balneario de Gaza, por los factores que acabo de enumerar, es decir, sus alianzas con gobiernos y con estados árabes de la región, aquellos que están activamente como Egipto, Qatar y relativamente Siria, y aquellos que no están activos como en el tema de Palestina, quiero decir, como Arabia, como los Emiratos Árabes Unidos, como que eso le dificulta en el corto plazo de insistir. O sea, este rato sería una locura desde la perspectiva de Trump insistir en ese tema, lo que no significa que luego
durante un par de años lo vuelva a retomar. Pero yo no veo condiciones para eso porque Egipto es un actor clave y Egipto no va a aceptar el desplazamiento de gazatíes, que significa básicamente un desplazamiento de palestinos hacia Egipto, ¿no? Por razones territoriales, por razones de las fronteras. Los palestinos irían, los gazatíes irían en este caso a Egipto. Jordania obviamente ya no está interesada, Jordania ya llegó a un acuerdo de paz hace muchos años con Israel, ya están los refugiados palestinos que salieron antes, ya están ahí, pero no va a aceptar nuevos. Entonces, y Líbano ni decir, ¿no? Entonces no veo condiciones para que eso se dé. Y hay una cosa que quizá, no sé si la estamos pasando por alto, pero quizá la estamos subvalvando. Recuerde que ya hay intentos por debajo de los Estados Unidos de revisar el tema de los acuerdos, el tema de los acuerdos internacionales de uso de armas nucleares con Irán. Eso es algo que se lo ha mantenido con perfil bajo, ¿no? Casi no se ve en las noticias, pero hay información de que los Estados Unidos, como siempre, por debajo, tiene emisarios que está conversando con gente del Estado o del gobierno de Irán, justamente para hacer una especie de replanteamiento y retomar los acuerdos, porque, insisto, a Estados Unidos le conviene este rato esa estabilidad desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los intereses empresariales, de los magnates estadounidenses, del propio Trump. Lo que les interesa es tener una zona de paz, al menos en el corto plazo. Y eso significa acuerdos con Israel. Yo no digo que Israel sea enemigo de Estados Unidos sea enemigo de Israel, pero es evidente que los Estados Unidos sí se han percatado que las posiciones del llamado ultranacionalismo sionista, ¿no? Que son las fuerzas que están aliadas con Netanyahu y del propio Netanyahu que ha seguido a ellas, no son compatibles con su proyecto de hacer grandes inversiones en la región. Inclusive esto del balneario, ¿no? Si no hay paz, no es posible. Y si esa paz no incluye el reconocimiento, al menos temporal, de que los gazatíes deben quedarse en su territorio, no le veo que haya alternativa. Analicemos, ¿no es cierto? Tengamos un ojo puesto en el tema de los acuerdos que en los próximos meses se van a visibilizar más de los Estados Unidos fundamentalmente con Irán en el tema nuclear. Yo creo que eso es algo que hay que ponerle atención. ¿Qué decir en cuanto a las tensiones internas de Israel que han generado divisiones políticas y sociales? No todos los israelíes están de acuerdo, más bien hay una gran división de lo que se puede absorber y observar. Recientemente, también en esta semana, un grupo de intelectuales, aproximadamente 300 israelíes, varios de ellos connotados personajes en su país, publicaron una carta abierta dirigida al primer ministro Benjamín Netanyahu exigiendo el fin de los ataques en Gaza. En este documento los firmantes denunciaban la violencia contra la población palestina, criticaban la narrativa oficial que justifica la ofensiva militar, una carta que destacaba la necesidad de respetar el derecho internacional y buscar una solución pacífica al conflicto. Recordemos que del inicio de este conflicto, en Israel había una oposición cada vez más masiva a Netanyahu y habían vías judiciales, ¿no? Vías políticos judiciales que buscaban la censura de Netanyahu. En ese sentido, hay tesis de la conspiración que podríamos tomarlas en cuenta, que sostienen que a Israel le interesaba y que podría haber desatado este conflicto justamente para desviar la atención del pueblo israelí, sobre todo el pueblo israelí más laico, desviar la atención de los temas internos hacia la unificación en torno a la idea de que Israel estaba en riesgo existencial y que teníamos que unirlos. Eso en los primeros meses sí funcionó, es verdad, ¿no? La mayor parte del pueblo israelí, de la población israelí, estaba abiertamente con su gobierno. Pero a medida que se rompió esto que para Israel siempre ha sido históricamente un tema de principio fundamental, ¿no? Un tema de principio fundamental, el momento en que un rehén, ¿no es cierto? Que para Israel, repito, política de Estado, un rehén tiene que ser recuperado a toda costa. Peor o mejor,
un rehén que es militar, un soldado tiene que ser rescatado. El momento en que ese principio se rompió y Netanyahu dejó de negociar y prefirió atacar y empezaron a morir con los propios bombardeos israelíes, empezaron a morir rehenes. Recordemos que de los 58 rehenes que todavía se reconoce que existirían en manos de Hamas, hay 38 cadáveres, de los 58 hay 38 cadáveres, es decir, son muertos por la propia aviación o por las propias fuerzas militares israelíes. En este momento sí hay un sentimiento de traición por parte del pueblo israelí. Es decir, esta protesta que eran los familiares de los rehenes, se ha generalizado, se está retomando dentro de Israel, se está retomando la idea anterior de que había corrupción por parte de Netanyahu. Para estos sectores de oposición, ¿no es cierto?, está más claro que Netanyahu está utilizando la guerra como un mecanismo de mantenerse, de preservación política, un tema de existencial para él, estos acuerdos con la ultraderecha, y efectivamente es comprensible que empieza a haber un despertar de la población civil. Jamás ya no representa una amenaza. Por debajo hay un acuerdo de Trump con los hutíes de Yemen para que no se siga bombardeando Israel, para no dar la excusa de que sigue en peligro el pueblo civil israelita. Entonces, todas estas situaciones van configurando un espacio en que las movilizaciones civiles de masas de población civil de Israel se pueden reactivar. Las voces de la llamada izquierda israelí, por ejemplo, este gran intelectual israelí, Popé, ¿no? Jan Popé, que siempre ha sostenido, ha defendido los derechos de los palestinos, ha participado activamente en el tema de la construcción de los dos estados. El propio filósofo e historiador Yuval Harari, ¿no?, que no tiene un perfil político muy alto, se ha pronunciado muy críticamente contra, en su último libro, Nexus, ¿no? Habla expresamente del carácter teocrático que ha asumido el gobierno israelí, lo dice ya después de iniciado el conflicto. Todos estos intelectuales muy prestigiosos empiezan a cuestionar dos cosas que me parece importante resaltar. Por un lado, que hay cada vez ¿cómo le llaman? Una impronta, una marca más religiosa del Estado, que aunque constitucionalmente es un Estado judío, siempre se ha tratado de separar institucionalmente los organismos religiosos de los organismos políticos. Hay una marca cada vez más religiosa dentro del Estado, dentro de la institucional del Estado, y por otro lado se pone atención a que la tesis de los dos estados es la tesis, la única que le garantiza la supervivencia de Israel, y el genocidio que se está cometiendo, ¿no es cierto?, lleva a esta situación. Bien. Evidentemente, también del otro lado no hay que olvidar, ¿no? Hay que olvidar. El tiempo no nos da para mucho más, Enrique. Terminemos con esta impasividad del mundo, más allá de las diferentes acciones sobre las cuales hemos hablado ya de muchas de ellas, pero lo que se está dando allá en Gaza es condenado por las leyes internacionales, por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica varios crímenes de lesa humanidad, y varios de ellos se están cometiendo allá y en forma diaria y a vista y paciencia del mundo: asesinato, exterminio, deportaciones, traslados forzosos, privación de la libertad física, tortura, tratos crueles, persecución por motivos raciales, políticos, étnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de actos inhumanos que causan sufrimiento y afectan la integridad física o mental de las víctimas, y esas cifras decidoras: aproximadamente 30.000 niños y mujeres asesinados en este conflicto. ¿Va a poder parar el mundo esta situación? A ver, yo creo que Israel, por la carta blanca que le ha dado a Estados Unidos y le dio durante mucho tiempo la Unión Europea, básicamente por la posición de Alemania, lo que yo digo, este complejo, ¿no?, histórico de haber sido los genocidas de los judíos que vivían en Alemania. Durante mucho tiempo tuvo una carta blanca, ¿no?, así, totalmente blanca. De Estados Unidos no tengo mucha esperanza, pero me parece que en la Unión Europea sí hay cambios que son muy significativos. La posición del gobierno británico, la posición del gobierno español. Yo creo que hay que recordar que España fue el primer país que en todo este problema dijo, bueno, aquí hay que reconocer a los dos estados.
Bélgica, Irlanda, y actualmente ya empieza a hacerse una posición oficial que parece que va a ser de la Unión Europea, en donde efectivamente se va a decir en voz alta lo que solo unos pocos decían en voz alta hasta hace poco tiempo, que era: hay un genocidio. Israel no está reconociendo las leyes internacionales. Digamos, no solo que Israel no está reconociendo, sino que muchos países europeos como Alemania se hicieron de la vista gorda cuando Israel incumplía el tratado, el tratado de paz, los tratados de paz vigentes entre Israel y Palestina, el tema de los dos estados, el tema de los asentamientos de Cisjordania. Los asentamientos de Cisjordania, hay acuerdos internacionales que los prohíben, ¿no? Y actualmente, digamos, ya empiezan algunos estados europeos a pronunciarse. Entonces, yo ahí veo que hay una situación en que sí hay posiciones de estados, que es importante, de estados, no de intelectuales, que empiezan a presionar para que esto tenga una solución de más largo alcance. Pero insisto, el problema que yo le veo es que la mayor parte de esos acuerdos parten del supuesto que sea la autoridad palestina quien asuma el control de Gaza. Pero la autoridad palestina, objetivamente, así en términos estrictamente institucionales, en términos de legitimidad, prácticamente no tiene ninguna incidencia. Es insignificante la incidencia que tiene en Gaza, y yo me temo que colocar por la fuerza postizamente la autoridad palestina a gobernar Gaza va a generar conflictos internos, ¿no? Y el Bien. otro tema es que yo veo donde Israel no va a ceder es en el tema de Cisjordania, que es lo que, en mi opinión, actualmente realmente les interesa, ¿no? Finalmente podrían retirarse de Gaza, podrían retirarse totalmente de Gaza, pero como usted bien señaló, estos 41 asentamientos, incluyendo el de la zona E1, que está cerquita de Jerusalén Este, que es la teórica capital del Estado palestino, bueno, eso va a impedir acuerdos ya realistas en el mediano plazo. Bien. Ojalá que en el Ya, corto plazo, sí. ya Ojalá que en el corto plazo. en los segundos finales, pues se nos va a cortar la señal por el método alternativo que hemos tenido que escoger para este diálogo, Enrique. ¿Cuál es la posición de Ecuador? De por medio quedan esas imágenes que esperemos eh, sea simplemente un traspié, esa visita con apretón de manos de Daniel Noboa a Netanyahu, sus declaraciones sobre enemigos comunes y justificación de la violencia. Bueno, el presidente Daniel Noboa, le puedo tener respeto a él en su cargo, pero a él como persona, sus conocimientos de geopolítica son realmente paupérrimos, ¿no? Él sostiene una posición, él, personal, que es contraria a lo que Ecuador ha venido haciendo como Estado desde que se creó el Estado de Israel, el reconocimiento de los dos estados, etcétera, etcétera. Y yo creo que hace las cosas sin tener una idea muy clara de lo que hace. Sí, estoy viendo acá el tiempo, así que no se preocupen, le voy a terminar. Eh, eh, a mí, para lo más importante fue el acuerdo que hizo con los Estados, con los Emiratos Árabes Unidos, ¿no es cierto? Ese acuerdo reconoce atacar a los grupos terroristas. Lo que los Emiratos Árabes llaman grupos terroristas es a la Yamad Islámica, que es una fuerza palestina cercana a Hamas, ¿no? Pero yo no sé si el presidente Noboa sepa que los Emiratos Árabes y otros estados de la región reconocen la existencia de los dos estados. Yo diría que ya hay una neblina conceptual en temas de geopolítica. Yo creo que el presidente tiene una posición totalmente pro-sionista, lo ha dicho siempre, pero no sé cómo va a manejar eso en función de lo que son políticas más estables de Estado. Bien. Quisiera quedar con un compromiso a futuro que va a ser de interés para nuestros oyentes, Enrique, hablar sobre esa otra guerra, ese otro frente, uno más de Donald Trump con las universidades norteamericanas. Ojalá podamos Ah, hacerlo tema en una interesante. próxima ocasión. Con todo gusto, Gustavo. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Han escuchado al doctor Enrique Santos. Él fue profesor de la Universidad de Cuenca, continuó en la vida académica, fue vocal del Consejo de Educación Superior y es un experto en temas internacionales. Son las 8 horas con 55 minutos.